Elegido algunos problemas que son los más representativos del práctico. Recuerden que este es práctico de trabajo y energía. Los primeros problemas son todos de trabajo, ya los últimos arrancan con la parte de energía. Como para ir empapándonos en el tema, vamos a plantear y desarrollar el problema número 3, que es de trabajo. El problema número 3 enuncia que si un hombre levanta un cubo de agua de 20 kilogramos de un pozo a velocidad constante y hace un trabajo de 6 kilojoules, determinar la profundidad del pozo. Ustedes recuerden que el trabajo, que lo podemos representar con la letra T o W en inglés del Word, es igual al producto de la fuerza por la distancia o el desplazamiento del cuerpo por el coseno de alfa, en donde alfa es el ángulo que forman estos dos vectores, el vector fuerza y el vector distancia, ¿no? Si ustedes recuerdan en el práctico de equilibrio, cuando hablábamos de momento, esto no tiene nada que ver con trabajo, pero cuando hablábamos de momento, nosotros decíamos que si teníamos una palanca y sobre esa palanca teníamos aplicada una fuerza cualquiera, nosotros lo que buscábamos siempre era la componente de la fuerza perpendicular al brazo de palanca, ¿no? Porque la componente perpendicular, si esta era la distancia, la componente perpendicular de la fuerza es justamente la que me produciría un momento de rotación. Acá, en el trabajo, a nosotros lo que nos interesa es hallar siempre que nosotros tenemos un cuerpo sobre el que tenemos aplicado una fuerza, en términos generales, ¿no? Y ese cuerpo se desplaza sobre una superficie horizontal, una distancia determinada, ¿ven? Va a haber un desplazamiento desde el instante inicial al instante final. Nosotros vamos a tener acá un desplazamiento, que es la distancia. Para calcular el trabajo, nosotros lo que vamos a buscar siempre es la componente de la fuerza que sea paralela al desplazamiento. La vamos a llamar fx, y fíjense que f de x tiene esta dirección en este sentido, el desplazamiento tiene esta dirección en este sentido, el ángulo que forman esos dos vectores es igual a 0 grados, y que en definitiva es la componente de la fuerza que me produce trabajo. Fíjense que en función de la dirección y el sentido del desplazamiento, si nosotros analizamos la componente vertical de esa fuerza, no me produce ningún trabajo, ¿está bien? Esta componente de la fuerza, porque el ángulo que forman, ese ángulo alfa del que nosotros hablamos, es de 90 grados. Si son paralelas y tienen las mismas direcciones y sentido, el ángulo es de 0 grados, el coseno de 0 es máximo, el coseno de 0 es 1, es máximo, y si son perpendiculares, es decir, la dirección de la fuerza con el desplazamiento son perpendiculares y forman 90 grados, el coseno de 90 grados es 0 y no produce ningún trabajo. Entonces, conociendo esta ecuación y este concepto, vamos a encarar el problema número 3. Fíjense que en el problema número 3, el movimiento se da en una dirección vertical y hacia arriba. El hombre levanta el cubo de 20 kilogramos desde un pozo. Me dice que lo hace a velocidad constante, es decir, que la velocidad en el instante inicial y en el instante final es la misma, esa velocidad se mantiene constante, ya vamos a ver qué significa. Y evidentemente hace un trabajo para poder elevar ese cubo con agua, porque hay fuerzas aplicadas, ¿está bien? Fuerzas aplicadas, y existe
un desplazamiento que nosotros lo hemos llamado en este caso H, ¿no? Para indicar que el movimiento se realizó a lo largo del eje Y. Puede ser D o puede ser H, como quieran llamarlo. Me pide determinar la profundidad del pozo, es decir, justamente el desplazamiento que tuvo. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta para este problema? Cuando me dice que la velocidad con la que se desplaza ese cubo de agua es igual a constante, significa que la aceleración del cubo es nula, es cero. Y acá comenzamos a relacionar con conceptos que vimos en los trabajos prácticos anteriores. Si la velocidad es constante y la aceleración es cero, significa que hay un equilibrio estático. Equilibrio estático significaba que el cuerpo se encontraba en reposo o que se movía a velocidad constante en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Eso significaba dos cosas. Podía ser reposo o significaba que el cuerpo, en realidad, vamos a simplificar acá, que el cuerpo se mueve en movimiento rectilíneo uniforme. Hablamos de equilibrio. ¿Mm? Bien, vamos con la ecuación de trabajo, ¿no? Entonces, el trabajo realizado sobre el cubo va a ser igual a, a la fuerza aplicada, dirección vertical hacia arriba, por la distancia recorrida, en este caso el desplazamiento que es h, por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Si analizamos la fuerza F, la que realiza el hombre, y la distancia, o el vector desplazamiento, fíjense que tenemos la fuerza del hombre, la fuerza aplicada del hombre, vertical y hacia arriba, y por otro lado tenemos el desplazamiento, o la distancia que recorrió ese cubo con agua, que es h, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo alfa forman esos dos vectores? Y el ángulo alfa que forman esos dos vectores tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido hacia arriba, entonces forman un ángulo de 0 grados. Bien, entonces ya tenemos definido nuestro alfa. Alfa es 0 grados porque tiene la misma dirección y el mismo sentido. Ahora, el desplazamiento lo conocemos, o la distancia recorrida, no lo conocemos y es lo que queremos calcular. Me pide calcular la profundidad del pozo. Pero aparentemente tampoco tenemos el valor de la fuerza aplicada del hombre. Pero como dijimos que se mueve a velocidad constante, la aceleración es nula y está en equilibrio, podemos plantear, esta va a ser mi ecuación 1, podemos plantear la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio que veíamos en estática, la cual enunciaba que la sumatoria de fuerzas que actúan, en este caso a lo largo del eje Y, tenía que ser igual a cero, equilibrio. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan a lo largo del eje Y? Y tengo la fuerza que realiza el hombre para elevar el cubo, vertical y hacia arriba, positiva, menos el peso del cubo con agua, vertical y hacia abajo, y no hay ninguna otra fuerza actuando, esto tiene que ser igual a cero, ¿no? Entonces, de esta segunda ecuación, de la ecuación 2, podemos decir que la fuerza aplicada es igual al peso, insisto, porque la velocidad se mantiene constante, la aceleración es nula, entonces la fuerza va a ser igual a la masa del cubo con agua por la gravedad. La masa del cubo con agua la conozco, la gravedad es siempre dato, entonces nos vamos nuevamente a la ecuación 1, de la ecuación 1, y vamos a decir que el trabajo va a ser igual a la fuerza, que es masa por gravedad, por la altura,
El coseno de 0 grados dijimos que era 1, no colocamos nada. Y entonces, de esta ecuación 1, el trabajo lo conozco, es de 6 kilojoules. Esto tiene el múltiplo, kilo, que significa 1000, por lo tanto esto equivale a 6000 joules. 6000 joules es la unidad de trabajo. La masa del cubo con agua la conozco, la gravedad la conozco, y podría despejar la altura. Entonces, la altura va a ser igual, o la profundidad del pozo, va a ser igual al trabajo dividido masa por gravedad. Masa por gravedad. Entonces, el trabajo que es de 6000 joules, vamos a poner acá, 6000 joules sobre la masa del bloque, que es de 20 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Esto me da un valor H de 30,612 metros. Este es el resultado final, la profundidad del pozo. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sale ese metro? Vamos a hacer el análisis de unidades. Tenemos en el numerador Newton por metro. Es decir, Joule, Joule, recuerden que Joule, que es unidad de trabajo y energía, equivale a Newton por metro. Newton por metro es Joule, porque la fuerza está medida en Newton, la distancia en metros, entonces me queda Newton por metro, que es igual a Joule. Y recuerden que el Newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, reemplacemos, en vez de poner Joule, pongamos Newton por metro. Y Newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Esto sería Newton, multiplicado por metro. Esto me da Joule. Dividido, en el denominador tengo kilogramos, por metro sobre segundo cuadrado. Analicemos las unidades. Tengo este kilogramo, con este kilogramo se me va. ¿Qué pasó acá? Acá hay un problema. Bueno, entonces tenemos eh, el trabajo en Joule, que dijimos que es Newton por metro, y en el denominador tenemos masa por gravedad, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, Newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Este metro corresponde al Joule, y en el denominador tengo kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. ¿Qué me queda? ¿Por qué se me van todas las unidades? No, equivocado. Este metro con este metro se me va, este segundo cuadrado con este segundo se me va, y me queda que en definitiva Me queda metro. el metro. Sí. No, estaba mirando yo mal el metro por metro. ¿No? Entonces, en definitiva, me queda en unidades de metro, que corresponde a la profundidad del pozo. ¿No? Entonces, la conclusión de esto, ¿cuál es? La conclusión es, definición de trabajo, fuerza por distancia, hay que ver el ángulo que forman estos dos vectores. El movimiento se da en una dirección vertical a lo largo del eje Y. Las fuerzas que están actuando son las fuerzas que ejerce el hombre para elevar el cubo y el peso, no hay ninguna otra fuerza. Se realiza a velocidad constante, por lo tanto este sistema de fuerza está en equilibrio.
llegamos a la conclusión de que el ángulo de la fuerza y el desplazamiento es de 0 grados, porque tienen la misma dirección y sentido. Con la primera condición de equilibrio, obtuvimos la relación para calcular la fuerza que ejerce el hombre, aplicamos la ecuación de trabajo y despejamos la profundidad. ¿Mm? ¿Se comprendió? Dice que sí. Bueno, se comprende. ¿Cómo anda, Pablo? Bien, che. Bien, che. Sí, vamos a ver si anda. Dale, dale. Bueno, si se entendió, puedo borrar entonces. Así pasamos a otro. Y de a poquito le vamos a ir dando forma a este práctico. ¿Vos tenías algo, Pablo, o no? No, iba a explicar el 6. El 6 Bueno, de energía. dale. Paso al 4, el problema número 4. Bueno, mientras yo hago el dibujito y todo. Dale, dale. En el problema número 4, seguimos con trabajo. Me dice que un trineo de 100 kilogramos, me da la masa del trineo, es arrastrado por un tiro de perros, es decir, esos fuerzas están ejerciendo fuerza sobre este trineo, una distancia de 2 kilómetros sobre una superficie horizontal y aparece nuevamente con una velocidad constante. Si el coeficiente de fricción entre el trineo y la nieve es de 0,15, determinar el trabajo realizado por, en el punto A, el tiro de perros, en el punto B, la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos una especie de trineo, vamos a decir que este es el trineo, con mucha voluntad. Ese trineo se desplaza a lo largo de una superficie horizontal, una distancia de 2 kilómetros. Esta es la superficie horizontal. Vamos a decir que desde el punto inicial hasta el punto final que vamos a analizar nosotros, ese trineo se desplazó, un desplazamiento desde el instante final al punto final. Este es el desplazamiento, ¿no? Los datos que me está entregando el problema, una vez que lo leímos, lo interpretamos fenómeno físico, los datos que nos está entregando el problema son los siguientes, ¿no? La masa del trineo es de 100 kilogramos, 100 kilogramos. La distancia recorrida es de 2 kilómetros. Creo que no tiene inconveniente para hacer pasaje de unidades. Esto equivale a 2000 metros. El coeficiente de rozamiento entre la nieve y el trineo, U, es igual a 0,15. Y me dice que el movimiento se da a velocidad igual a constante, como en el problema anterior. Quiere decir que en el instante inicial, este trineo tendrá una velocidad v, ¿está bien?, hacia la derecha, y en el instante final también tendrá una velocidad v que va a tener el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, ¿no? Ahí estamos indicando que la velocidad se mantiene constante. Lo cual significa que la aceleración es nula. Bien, sigamos. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese trineo? Si nosotros lo sacamos en limpio por acá, lo vamos a dibujar.
este es el trineo, este es el punto de apoyo del trineo, este es mi sistema de referencia, eje horizontal, X, dijimos que hacia la derecha son positivas, hacia arriba, eje Y, positivo, y las fuerzas que están actuando sobre ese trineo son, como siempre, el peso, que va a estar asociado a la masa del trineo, vertical y hacia abajo. ¿Mm? Este es el peso del trineo. Ese trineo está apoyado sobre una superficie, por lo tanto, tenemos una fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal es la fuerza que realiza la superficie de apoyo sobre el cuerpo. Hacia la derecha tenemos una fuerza de tiro, la fuerza de tiro de los perros, ¿no? Con la que se está jalando al trineo para que avance hacia la derecha, lo podemos llamar F. Y cuidado que el problema me dice que existe un coeficiente de rozamiento, aparece la fuerza de rozamiento, y esa fuerza de rozamiento tiene la dirección del desplazamiento, pero sentido opuesto, ¿no? Siempre se opone al sentido del desplazamiento, ¿no? Entonces la voy a representar, que el trineo se mueve hacia la derecha, la fuerza de rozamiento tendrá dirección horizontal hacia la izquierda, ¿no? Esta es la fuerza de rozamiento. Podemos poner por acá que, nuevamente, la aceleración del sistema es nula y que la velocidad se mantiene constante. Bien, ¿por qué hacemos nosotros siempre este, este esquema, este diagrama de cuerpo libre? Para justamente analizar cuáles son las fuerzas, porque el problema me pide que calcule el trabajo realizado por la fuerza de tiro de los perros, que es F, y el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, ¿no? Si nosotros planteamos la ecuación de trabajo, decimos que trabajo para el punto A va a ser igual a la fuerza de tiro de perros por, por la distancia recorrida, desplazamiento que lo tengo, por el coseno de alfa, en donde alfa dijimos que era el ángulo que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento, ¿no? Si, si esta es la dirección y sentido del vector fuerza, y esta es la dirección y sentido del desplazamiento, ¿no? ¿Qué ángulo forman? El ángulo que forman, el ángulo alfa que forman, tienen la misma dirección y el mismo sentido, entonces alfa es 0 grados. Entonces, ahora analicemos la ecuación. Quiero calcular el trabajo. Vamos a poner acá trabajo de F. Entonces, la fuerza no la conozco, no la tengo de datos. La distancia recorrida, sí la conozco, es de 2000 metros. Y el ángulo es 0 grados. ¿Cómo determina el valor de la fuerza? Y como la aceleración es constante, la aceleración es nula, la velocidad es constante, vamos a decir que, esto lo vamos a llamar ecuación 1, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X, tiene que ser igual a 0. Primera condición de equilibrio otra vez. Volvemos a relacionar con el práctico de estática. Como la sumatoria de fuerzas es igual a 0,
las fuerzas que actúan a lo largo del eje X, tenemos F en dirección horizontal hacia la derecha, y la fuerza de rozamiento sentido hacia la izquierda, menos la fuerza de rozamiento, ¿no? Por lo tanto, la fuerza de rozamiento, la fuerza menos la fuerza de rozamiento tiene que ser igual a cero porque no hay ninguna otra fuerza actuando a lo largo del eje X. Y acá llegamos a la conclusión de que la fuerza es igual a la fuerza de rozamiento. Esta es una relación que vamos a utilizar para el cálculo del trabajo de la fuerza, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora? No conozco la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual al producto de nu por A normal. ¿Recuerdan la definición? El coeficiente de rozamiento entre la nieve y el trineo es de 0,15 y lo que me está faltando ahora es la normal. Otra vez hacemos uso de la primera condición de equilibrio, pero sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y. Como esto está en equilibrio y no hay ningún tipo de movimiento a lo largo del eje Y, esto tiene que ser igual a cero. Esto corresponde a, a la primera condición de equilibrio que vimos en estática. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan a lo largo del eje Y? Y tenemos vertical y hacia arriba la normal, positiva, vertical y hacia abajo el peso, menos el peso del trineo. Esto tiene que ser igual a cero. Entonces, llegamos a la conclusión de que la normal es igual al peso del trineo. Y el peso del trineo es el producto de la masa por la gravedad. Entonces, si volvemos a la definición del trabajo, la fuerza de rozamiento va a ser igual a mu por la normal, y la normal dijimos que es masa por gravedad. Masa por gravedad. Vamos a poner acá también que F, la fuerza de tiro de los perros, es igual a la fuerza de rozamiento, ¿no? En módulo. Bien, volvamos ahora a la ecuación 1. Entonces, de la ecuación 1 tenemos el trabajo de la fuerza de tiro de los perros, de esta fuerza, va a ser igual a la fuerza de tiro de los perros, que dijimos que era igual a la fuerza de rozamiento, y que es igual a mu por masa por gravedad. Me queda mu por masa por gravedad, esa es la fuerza de tiro, por la distancia, que es de 2 kilómetros, por el coseno de 0 grados, dijimos. Y esto me va a dar como resultado el trabajo de la fuerza F. Tengo el coeficiente de rozamiento, tengo la masa del trineo, la gravedad es dato, el desplazamiento es dato, llegué a la conclusión de que el ángulo era cero, entonces tengo los datos para calcular el trabajo de la fuerza. Si hago los reemplazos matemáticos, los reemplazos numéricos, me queda 0,15 por la masa, que es de 100 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y multiplicado por la distancia, que es de 2000 metros. Coseno de 0, esto ya sabemos que es 1. Saco las cuentas y me da que el trabajo realizado por la fuerza es igual a 294.000 newton por metro, ¿no? Y newton por metro, esto que está acá, es joule, unidad de trabajo y energía.
Fíjense del análisis de unidades que sale. Tengo kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Tengo kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Todo esto multiplicado por metro. Este metro. Me queda igual. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton multiplicado por metro. En definitiva me queda joule. Bien, hemos cumplido con la primera parte del ejercicio, punto A. Ahora vamos a determinar el punto B, que es el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Ahora es mucho más sencillo, ya tenemos todo el análisis realizado. Para el punto B, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, como llaman TR, como ustedes quieran, va a ser igual a la fuerza de rozamiento, el valor de la fuerza de rozamiento, por la distancia recorrida, o el desplazamiento en este caso, es el mismo, estamos hablando de la misma distancia, porque la fuerza de rozamiento actúa a lo largo de todo el recorrido, a lo largo de todo el desplazamiento. Entonces me queda fuerza de rozamiento por la distancia por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, que lo podemos llamar θ. ¿Mm? Y ojo acá, la fuerza de rozamiento dijimos que era igual a la fuerza de tiro de los perros. La fuerza de rozamiento es mu por la masa por gravedad. Es decir, tenemos todos los datos para calcular. La distancia es dato, 2000 metros. Ahora, cuidado con el θ, porque si ahora los representamos, vamos a representar por acá al costado, si este es el vector desplazamiento, este es el D, fíjense que la fuerza de rozamiento ahora actúa en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Esta es la fuerza de rozamiento. ¿Qué ángulo forman esos dos vectores? Uno apunta hacia la derecha, el otro hacia la izquierda. El ángulo que forman ahora no es de 0 grados, sino que es de 180 grados. Entonces, el θ que yo necesito va a ser igual a 180 grados. Entonces, cuando reemplazo acá el θ, será de 180 grados. El coseno de 180 grados me da un valor negativo. Y es justamente lo correcto porque el trabajo, la fuerza es disipativa, ¿bien? Me va a transformar el trabajo en una forma de energía, digamos, o una forma de trabajo que no es aprovechable, ¿no? Y si se opone al movimiento. Cuando ustedes hagan las cuentas, hagan los reemplazos, van a llegar a la conclusión de que el trabajo de esta fuerza de rozamiento va a tener el mismo valor numérico que el trabajo de la fuerza, pero con signo negativo. ¿Mm? Es decir, que el trabajo neto de este sistema, el trabajo total de este sistema, es cero. Es decir, si yo tengo que sumar el trabajo realizado por la fuerza y el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento con su signo, esto me da cero, porque el sistema está en equilibrio y la sumatoria de fuerza igual a cero. Calculando los trabajos por separado, me da uno positivo para la fuerza y el otro negativo con los mismos valores numéricos. Queda planteada esta parte para que lo hagan ustedes. En definitiva, les va a dar 294.000 newton por metro negativo. ¿Alguna duda? Esto es lo que les tiene que dar, con signo negativo. ¿Alguna duda? Por el momento no. Ok. Se entendió entonces, ¿no? Conclusión. Estamos haciendo un análisis
idem al problema anterior en el que el hombre levantaba el cubo con agua, nada más que ahora el desplazamiento es en dirección horizontal y le agregamos una fuerza de rozamiento. Exactamente el mismo procedimiento. Un esquema, diagrama de cuerpo libre, datos, planteo de la ecuación de trabajo, analizamos los ángulos de la fuerza, tanto para la fuerza de tiro como para la fuerza de rozamiento. Como no conocemos la fuerza de tiro ni la fuerza de rozamiento, planteamos la primera condición de equilibrio para determinar que hay una igualdad entre esas dos fuerzas. Obtuvimos la normal para poder calcular la fuerza de rozamiento. Planteamos la ecuación de trabajo para la fuerza, para el rozamiento. En definitiva, me van a dar dos resultados numéricos idénticos, pero con signos opuestos. Bueno, ¿tenés por ahí el 6, Pablo? Sí, voy a proyectar Dale, y hay que ver cómo se ve. dale, dale, Avísame, porfa. dale, dale. Ahora que lo veo. Eh, se ve, yo lo veo pixelado. No tengo muchas opciones. A ver, No sé más qué hacer. se ve todo, Se distinguen ah, más o menos, pero está medio pixelado, eso sí. sí. Por ahí es el internet. Moviste, alejalo un poco más, Pablo. Ahí está más cerca. Si está más lejos no vas a ver nada. No, no, pero alejalo un poquito, a ver. Dale, alejalo. Vos decís que es internet, porque ahí enfoca, ahí se ve bárbaro. Nada más que hay que centrarlo. Ahí se ve mejor. Sí, ahí se ve mejor. A ver, dame Se ve clarito. Ahí también un se ve segundo. clarito, pero hay que centrarlo. Dame un segundo. Dale, dale. Ahí. Y ahí se ve como al principio. Pero ahí está, ahí enfocó bien. Sí, ahí está. Sí, debe ser señal de internet, porque va y vuelve. Pero ahí se ve bien. Ahí se ve bien. No lo Esto es muevas. lo que- Más que esto no puedo hacer. No sé No, pero ahí está bien. si va bien, sí, o si no, no sé. No, no, se ve bien, dale, dale. Ahí vuelve. Avísenme cualquier cosa que no se vea, que se empiece a ver mal. Dale. El internet me estaba molestando hace 15 días por lo menos. Bueno, en el ejercicio número 6, si lo pueden buscar y ver en el apunte, dice que tenemos un bloque, ¿sí?, que está representado acá en azul. eh, acá en azul, que tiene 2 kilos de masa y está a una altura de 2 metros, de 1 metro. Y entonces, lo primero que hice fue hacer el diagrama y plantear las distintas situaciones. Si dice que está a la altura de 1 metro, entonces yo opté por poner mi H0, mi referencia de altura, en la zona horizontal que después se va a desplazar. Porque este cuerpo que está en reposo no se mueve acá arriba, resbala por la parte curva, sin rozamiento, llega a la parte más baja,
¿sí? Donde mi altura es 0, y Ahora que después va sigue. para allá. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Alguien consultó algo? Bueno. Aguarda un segundo, Pablo, que hay uno de los alumnos que tiene el micrófono abierto. Emilio. Ahí está. Sí, profe, Gracias. perdón, No perdón. hay problema. Gracias, Emilio. Bueno, entonces este cuerpo se va a deslizar primero, si parte del reposo con una velocidad inicial igual a 0, se va a deslizar por la parte curva sin rozamiento, ¿sí? En toda esta parte el rozamiento es igual a 0. Va a llegar a un punto en donde ya la parte curva culmina y empieza a deslizarse horizontalmente hasta llegar al reposo nuevamente. La distancia que recorre desde que empieza la parte horizontal hasta que se detiene son 6 metros, que es esta distancia llamada D. Pero para que se frene, aquí sí tiene que haber rozamiento, porque si no, no se frenaría. Entonces tenemos un rozamiento igual a 0 en la parte curva y un rozamiento mayor que 0, que no sabemos cuánto es, en la parte horizontal. ¿Sí? Tenemos que determinar la velocidad que va a tener el cuerpo cuando termina de bajar, ¿sí? De la parte curva, cuando termina de bajar, qué velocidad tiene acá, y después qué trabajo ha hecho el rozamiento para frenarlo en la parte horizontal. ¿Está claro eso? Vamos bien hasta ahí. Bien. ¿Está claro el enunciado? Ahora, ¿nosotros qué sabemos? Tenemos una energía potencial y una energía cinética y una energía por rozamiento, ¿sí? Entonces vamos a analizar en la parte superior, acá arriba, ¿qué energía tenemos? ¿Potencial, cinética o de rozamiento? Bueno, ahí el cuerpo está en reposo. Está en reposo, por lo tanto su velocidad, como dice acá, es igual a 0. Por lo tanto acá su energía cinética es igual a 0, que no tiene velocidad. Al no estar en movimiento no puede ejercer, no está presente la fuerza de rozamiento. Entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento también es igual a 0. Entonces, lo que tiene es energía potencial, esa es distinta de 0, porque está a una altura del sistema de referencia que yo he planteado, que tenemos el H0 o la altura 0 en esta posición. ¿Sí? Está a 1 metro de altura. Bien. Eso por un lado. Empieza a bajar. Cuando llega a esta posición, la posición en donde la parte curva se termina y empieza la parte horizontal, ¿qué energía tenemos? Aquí vamos a tener una energía cinética distinta de 0, porque tiene una velocidad. Esto empieza a bajar, empieza a agarrar velocidad, y llega acá con una cierta velocidad X, que es la que tenemos que calcular, por lo tanto va a tener su energía cinética. Pablo, ahí tenés una consulta. Carlos pregunta por qué desprecio el rozamiento en la curva. En el enunciado del problema dice que se desliza por una rampa curva lisa. Ahí tenemos un dato implícito en el problema
al decir que es lisa significa que no tiene rozamiento. ¿Sí? Por lo tanto, por eso yo puse acá que su coeficiente de rozamiento es 0. ¿Sí? Es un dato implícito del problema. ¿Qué quiere decir eso? Lo que estamos en el tema. Eso quiere decir que en el movimiento del cuerpo desde la parte superior hasta esta parte donde la curva termina, no hubo gasto de energía en términos de rozamiento. ¿Sí? No se gastó energía en vencer ese rozamiento, porque no hay rozamiento. Entonces, toda la energía que tenemos acá, acá arriba, tiene que estar acá abajo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Porque en el rozamiento no me gastó nada. ¿Sí? ¿Está Ok, claro? ahí sí, ahora lo entendió. Bien. Bueno, volviendo a esta situación, sí, vamos a ponerle número. Esta es la situación 1, arriba, una situación 2, acá a mitad de camino, y una situación 3 al final. En la situación 2, habíamos dicho que la energía cinética era distinta de 0 porque tenemos una cierta velocidad. ¿Sí? El cuerpo empezó a bajar por la pendiente, agarró cierta velocidad y llega acá con una X velocidad que después la calcularé. ¿Sí? Bien, llegó al punto más bajo del sistema de referencia que yo puse, con su H igual a 0. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que mi energía potencial en este punto es igual a 0, porque la altura es igual a 0. ¿Te das cuenta de lo importante que es definir un sistema de referencia que sea útil? Si yo hubiera puesto un sistema de referencia o una altura cero en otro lado, acá tendría una componente de toda la energía, una parte sería potencial y otra parte sería cinética y el cálculo sería más complicado. Entonces, y como acá no hubo fuerza de rozamiento, entonces me está diciendo que toda la energía en el punto 1 tiene que ser igual a la energía en el punto 2. ¿Sí? La energía del punto 1 tiene que ser igual a la energía en el punto 2. ¿Se ve, Eduardo? Sí, un poco borroso, pero se ve. Un poco borroso. De a rato se ve bien, de a rato se ve mal. Entonces es mi conexión de internet. Puede ser. Bueno, avísenme si no se ve nada y vemos cómo, no sé cómo hacer. A ver, los chicos que están conectados, ¿ven lo mismo que yo? Si alguno puede responder. Yo lo veo más pixelado que hace rato, profe. O sea, pero es por O- internet. ok, ok, puede ser. A ver, ahí se ve mejor, No, no, Pablo. ahí tampoco, No, 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 ahí no se ve nada. no hay forma, no tengo forma de arreglar. A ver, ponelo como estaba. Ahí está como está. Sí, evidentemente es de conexión. No, no Porque sé. de a rato se ve bien, se ve perfecto, y de a rato se ve pixelado, borroso. Bueno, no sé, sigo o no sigo, porque para que nadie vea, avise. Y si no, profe, si sigue explicando, total creo que cuando usted la clase está grabada, creo que se ve bien. Si no, sigue explicando y después lo vemos en el video. No. Y no lo sé. Bueno, Ahí mejoró, ahí sí mejoró. bueno. Un poco. Habíamos dicho que la energía en el punto 1 tiene que ser igual a la energía en el punto 2 porque no había rozamiento en el desplazamiento. ¿Sí? Si partimos de la fórmula que vimos en el teórico, en donde el delta de energía
entre inicial y final es igual al trabajo de energía, al trabajo de rozamiento, tenemos que la energía final en el punto final menos la energía en el punto inicial es igual a menos el trabajo de la fuerza de rozamiento. Ahora bien, la fuerza de rozamiento dijimos que era cero, porque podemos decir que era una superficie lisa. Entonces, esto igual a cero. Pasando esta energía inicial hacia el otro lado, me va a quedar lo que habíamos dicho al principio, que la energía en el punto 2 tiene que ser igual a la energía en el punto 1. Bueno, acá llegamos a la conclusión matemáticamente. ¿Sí? Entonces, ahora reemplazamos la energía final. La energía final es en el punto 2. ¿Sí? Estamos analizando desde el punto 1 al punto 2. Entonces, la energía en el punto 2, ¿qué es? Es energía cinética, medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y qué es lo que es? ¿Qué energía tiene en la posición número 1? Habíamos dicho, energía cinética no tiene, era solo potencial. Entonces, sabemos que la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. Bien. Tenemos masa en los dos miembros, entonces la podemos simplificar y tenemos que calcular la velocidad, entonces la podemos despejar de acá. La velocidad va a ser igual a gravedad por la altura que tengo acá. Esto en medio pasa como multiplicando por 2 y todo eso le sacamos la raíz cuadrada por el cuadrado que tiene la velocidad. Entonces, de esta forma llegamos a la ecuación para calcular la velocidad que va a tener este objeto cuando llegue a la posición 2. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Queda claro la primera parte? Vamos bien, entonces. Carlos dice que sí. Bien. La segunda pregunta que nos hace el problema es: el trabajo realizado por el rozamiento, ¿sí?, sobre el bloque a través cuando pasa de la posición 2 a la posición 3. ¿Sí? Entonces, partimos de la posición 1, baja por esta zona curva sin rozamiento, llega a la posición 2 con una velocidad que la podemos calcular con esta ecuación, y después de allí se desliza horizontalmente, ahora sí con rozamiento, hasta la posición 3. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el trabajo que hizo ese rozamiento para detener este cuerpo. Y se puede hacer de dos formas. Podemos tener en cuenta la posición 1 y la posición 3, y hacer el análisis y el estudio partiendo de la posición 1 y llegando a la posición 3, o partiendo de la posición 2 y llegando a la posición 3. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Bien. Voy a borrar esto para hacer un poco de espacio. O sea, les dejo planteado la ecuación, después ustedes realizan el cálculo, para no perder tiempo haciendo cuentas. Bien.
Partimos de la misma ecuación general en donde la diferencia de energía es igual al trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Recuerden que ahora estamos en el tramo de 2 a 3, donde sí hay rozamiento, por lo tanto el coeficiente es distinto de 0. Y decimos, la energía en el punto final, 3, menos la energía en el punto inicial, que es 2, es igual al trabajo de la fuerza de fricción. ¿Sí? Bien. ¿Qué energía tenemos al final? No tenemos velocidad igual a 0, porque se ha detenido, y también tenemos altura igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto ya casi como que pensándolo sin hacer cuenta, uno se puede dar una idea de cuánto vale esta fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque toda la energía que tenemos acá se ha gastado en el trayecto hasta llegar a 3. En 3 ya no tiene ni altura ni velocidad, entonces ya no tiene energía. Entonces, toda la energía que tenía acá es la misma energía que tenía acá en el punto 1, porque en el trayecto no hay rozamiento, no se perdió nada de energía. Toda esa energía se ha perdido en el rozamiento hasta detenerse. ¿Está claro eso? Entonces, ¿qué energía tenemos, por ejemplo, en el punto 2? En el punto 2 tenemos, o sea, habíamos dicho que solamente teníamos energía cinética porque la altura era 0, no había energía potencial. Entonces me queda 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa es toda la energía cinética que tenemos en el punto 2. ¿Está claro eso? Va Si muy eso bien. es, si eso es lo que se pierde a través de estos 6 metros de distancia hasta detenerse, entonces ese va a ser el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces, haciendo el cálculo, te queda 1/2 de la masa, que son 2 kilos, me parece, 2 kilos, por la velocidad, que la velocidad, no tengo el dato, pero es el que habíamos calculado en el paso anterior. La velocidad del paso anterior es lo que tenemos que poner acá para calcular la fuerza de rozamiento, ¿sí? El trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Sí? ¿Está claro el razonamiento de por qué el trabajo de la fuerza de rozamiento es la energía que había en el punto 2? Que es la misma energía que había en el punto 1. ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Miren, esta ecuación es cuando vamos del punto 2 al punto 3. Ok. Si ahora partimos del punto 1 y digo, bueno, yo quiero analizar del punto 1 al punto 3. Bueno, ¿qué tengo en el punto 1? En el punto 1 lo único que tengo es energía potencial. ¿Sí? Entonces tenemos masa por G por H. Es la única energía que tengo. Esa energía se conserva durante esta pendiente hasta el punto 2, otra vez porque su rozamiento es 0. Entonces esta energía va a ser igual a la energía en el punto 2 y va a ser igual al trabajo que realizó la fuerza de rozamiento para detener.
Son dos formas de calcular lo mismo. Esta ecuación es analizando del punto 1 al punto 3. Y acá sí tenemos todos los datos, tenemos 2 kilos, que es la masa, 981 metros sobre segundo cuadrado de G, por H que era 1 metro, creo, 1 metro, eso es igual al trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces, a ver, esto me da kilo por metro sobre segundo cuadrado es Newton por metro, me da Newton por metro que es Joule, ¿verdad? Ahí está teniendo mala conexión, Pablo. Porque no se ve nada e inclusive el audio se entrecorta. Bueno, no sé, hasta acá llego, entonces. A ver, ¿Escucha mal todavía? se escucha, sí. Pésimo, no, se ve pésimo. Imposible, no puedo dar clase. No, imposible. No, no En tengo definitiva, forma. lo único que les queda calcular es el coeficiente de rozamiento. Es lo único que le queda calcular. No tiene que calcular el coeficiente, sino el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿No? Pero después dice, el trabajo realizado por el rozamiento sobre el bloque, el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie. El trabajo, el coeficiente. Ah, está todo junto y no se entiende. Sí, si les pido el coeficiente después con la fuerza, no sé si se escucha. Sí, se escucha. Lo único que no se ve. Después con el trabajo de la fuerza de rozamiento tenemos la distancia que son los 6 metros que se desplazan, podemos calcular la fuerza de rozamiento y después se calcula el coeficiente usando la normal por el coeficiente. No sé si querés A ver. plantearle vos ecuación última en el pizarrón porque no se ve más. Dale, vos llegaste hasta el cálculo del trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿cierto? Claro. A ver, tengo un dibujo acá, pero nada que ver con eso. Aguarda un segundo. Ahí está. A ver, ahí enciendo cámara. Bueno, este es otro problema. No, no le presten atención a esto de arriba. ¿Se ve Pablo ahí? Sí. ¿Sí? Entonces, Pablo había planteado, podríamos haber planteado el balance de energía entre el punto 1 y el punto 3, es decir, desde el punto más alto de la rampa y el punto final donde se detiene el cuerpo, o podría haberse planteado el balance de energía entre, a ver, ustedes tenían esto así, esta es la parte más baja de la rampa, a partir de acá tenían rozamiento y el cuerpo se detiene. Este era el punto 1, la parte más alta de la rampa,
teníamos asociado una energía que era masa por gravedad por altura, en donde la altura estaba medido respecto al nivel de referencia de octavo, que sería la parte más baja de la rampa. Esta es la altura. En este punto, en el punto 2, ustedes calcularon, o Pablo, mejor dicho, calculó la velocidad en el punto 2, que es lo que le pedía el punto A del enunciado. ¿Mm? Como lo calculó, haciendo un balance de energía entre el punto 1 y el punto 2, y él dijo que masa por gravedad por altura, la energía que tenía en el punto 1, se transformaba totalmente en energía cinética porque en la parte curva el coeficiente de rozamiento era el nulo. Entonces la energía potencial en 1 se transforma en energía cinética en el punto 2, en medio de la masa por la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Si acá ustedes obtuvieron la velocidad 2, que quedó raíz cuadrada de 2GH. Lo que estaba analizando Pablo ahora en el punto final era entre el punto 2 y el 3, o entre 1 y 3, que es exactamente lo mismo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la energía que tengo en 1, que es potencial, se transforma en energía cinética, y la energía cinética se transforma en trabajo de fuerza de rozamiento, porque aquí sí yo tengo una fuerza de rozamiento que está frenando el cuerpo hasta detenerlo, ¿no? Bien, entonces calcularon el trabajo de rozamiento de la fuerza de rozamiento en este tramo, cuya distancia era una distancia D, donde D es igual a 6 metros. Entonces, yo podría haber planteado balance de energía entre 1 y 3, podría haber dicho que M por G por H en 1 es igual a el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Mm? O esto es entre 1 y 3. O podría haber dicho entre el punto 2 y el punto 3. En este punto tengo energía cinética, medio de la masa por la velocidad en el punto 2 al cuadrado, es igual al trabajo de rozamiento. Porque esta energía se transforma totalmente en el trabajo de la fuerza de rozamiento porque se detiene, ¿no? Es decir, en el punto 2 tengo velocidad 2, que es distinta de 0, la energía potencial es nula porque estamos en el nivel de referencia, este es el nivel de referencia, o mi cero, y se va a transformar en el trabajo de rozamiento, ¿no? Entonces acá ustedes pueden calcular este trabajo. Lo que me pide calcular en el último punto es el coeficiente de rozamiento que tengo por acá. Nosotros sabemos que el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento por la distancia. La fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal, que multiplicado por la distancia me da el trabajo. La normal, como el cuerpo está apoyado sobre una superficie horizontal, tengo que plantear, como en el problema anterior, la primera condición de equilibrio en la que las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son, por un lado, el peso del cuerpo y, por otro lado, la normal. Entonces llegamos a la conclusión de que si planteamos sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y, vertical, tiene que ser igual a 0, equilibrio. Por lo tanto, la normal menos el peso es igual a 0. Entonces, la normal es igual al peso, porque está apoyado sobre una superficie horizontal. Y esto va a ser igual a masa del cuerpo por la gravedad. Entonces, cuando venimos a esta ecuación del trabajo, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a mu por la normal. Y la normal dijimos que es masa por gravedad, por la distancia. Entonces se me va a dar el módulo de
el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Lo que yo necesito calcular es el mu, el coeficiente de rozamiento. Entonces mu va a ser igual a el trabajo de la fuerza de rozamiento dividido masa por gravedad por distancia. Masa por gravedad por distancia, ¿no? El trabajo lo conozco, lo calculé en el punto anterior. La masa la tengo de datos, la gravedad de datos y la distancia de datos, ¿no? En definitiva, calculo el coeficiente de rozamiento del tramo 2,3, en el cual la energía cinética que tengo en el punto 2 se transforma totalmente en trabajo de rozamiento al llegar al punto 3. ¿Mm? Eso sería lo último que faltaba ahí que no se veía. ¿Se entendió? ¿Alguna duda sobre eso? ¿Sí? Che, fíjate si se ve algo en la otra cuenta mía. A ver, párate. Se ve, sí, se ve, se ve. Se ve ¿Ve bastante mejor? bien. Se ve un poco mejor, sí. Bueno, esa es la cámara de la compu, Ah, mira, parece. Voy a empezar a hacer así. se ve un poco mejor, sí. Bueno, Ok. ok, Voy, bueno, borro esto entonces. No me borré el ejercicio que estaba explicando. Bueno, vamos con el ejercicio, problema número 8, como para ir cerrando con este tema de trabajo y energía. El problema número 8, para que encienda cámara. Ahí está encendido. El problema número 8 dice lo siguiente. Un bloque, un bloque de 1 kilogramo choca con un resorte horizontal sin peso, cuya constante de fuerza es de 2 newton por metro. Entonces tengo el bloque de masa 1 kilogramo y la constante del resorte, que es K, es 2 newtons sobre metro. Recuerden que la fuerza del resorte es una fuerza variable que depende justamente de esta constante, que es una constante que se obtiene experimentalmente, y que depende, el valor de la fuerza de reacción de ese resorte, depende de cuánto lo comprimamos o cuánto lo estiremos. Es decir, en su estado de reposo, su estado natural, no hay fuerzas, no existen fuerzas en el resorte. Si nosotros lo comprimimos, aparece una fuerza, o si lo estiramos, aparece una fuerza que va a depender de la constante del resorte, ¿sí? Y de la longitud que lo comprimimos o lo estiramos. Bien, me dice que el bloque comprime el resorte, ya estamos en la parte de abajo, deformándolo 4 metros, ¿sí? Antes de quedar en reposo. Suponiendo que el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie horizontal sea de 0,25, determinar la velocidad del bloque un instante antes de chocar. Entonces, tenemos la siguiente situación. Nosotros tenemos un bloque que antes de hacer contacto con el resorte, esta es la situación 1, este resorte, más allá de que no sé qué pasa exactamente antes, no sé si hubo aceleración, no sé si viene frenando, no importa, pero consideremos un instante infinitesimal antes de hacer contacto con el resorte, es decir, en este punto, antes de empezar a comprimir el resorte, ese bloque tiene una velocidad, que le vamos a llamar velocidad 1, en el instante inicial, que es distinto de 0, ¿no? Es decir, inicialmente ese bloque
tiene asociada una energía cinética, debido a su velocidad distinta de cero. Entonces choca con el resorte horizontal y lo comprime deformándolo 4 metros. Es decir, inicialmente el resorte se encontraba en su posición de reposo, ¿está bien? No estaba comprimido ni estirado, que es en este punto, que corresponde a este esquema, a esta parte del esquema, y cuando el bloque hace contacto con el resorte, lo comprime, ¿está bien? Y lo deforma, lo deforma comprimiéndolo una longitud X, ¿está bien? Que es de 4 metros, ¿no? Entonces, debido a la velocidad del bloque, cuando hace contacto con el resorte, lo comprime una longitud de 4 metros, ¿no? Entonces podemos decir que el resorte se comprimió una longitud de 4 metros, X igual a 4 metros, y el bloque se desplazó también 4 metros. Esa es la distancia recorrida por el bloque desde que hizo contacto con el resorte hasta que se detuvo. Lo que me pide el problema es determinar la velocidad inicial del bloque, que en definitiva es quien aporta la energía para comprimir a ese resorte, y una parte de esa energía se consume también en rozamiento, porque hay rozamiento entre la superficie y el bloque. Entonces, como para hacer un resumen de las energías con las cuales vamos a trabajar en este práctico, nosotros definimos el trabajo de una fuerza como el producto de la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Tenemos el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es igual a la fuerza de rozamiento por la distancia por el coseno del ángulo que forma la fuerza de rozamiento con la distancia. Este trabajo será negativo porque se opone siempre al movimiento, ¿no? Al trabajo realizado por la fuerza que genera el movimiento. Después podemos hablar de una energía, que la podemos llamar potencial, que es la energía asociada a la altura del cuerpo, a la posición respecto a un nivel de referencia, que es el producto de la masa, por la gravedad, por la altura. Esta altura va a depender de nuestro sistema de referencia adoptado. Vamos a tener una energía cinética que está asociada a la velocidad del cuerpo, que va a ser igual a un medio de la masa del cuerpo por la velocidad que tiene el cuadrado. Y ojo que también existe una energía potencial, que es la energía potencial elástica, o la de resorte, la podemos llamar energía de resorte, y que va a ser igual a un medio multiplicado por la constante de resorte por x al cuadrado, en donde x es la longitud que se lo comprime o que se lo expande al resorte, ¿no? En definitiva, estas serían las ecuaciones con las que vamos a trabajar para hacer el balance. Trabajo de una fuerza, trabajo de fuerza de rozamiento, la energía potencial, que por un lado tenemos la energía potencial gravitatoria, que depende de la posición de nuestro cuerpo, en función de nuestro nivel de referencia, y la energía del resorte, que también es energía potencial elástica, y que depende de la constante del resorte y de cuánto lo estiremos o lo comprimamos el resorte. Y por último, energía cinética asociada a su velocidad. Teniendo esto en cuenta, nosotros vamos a trabajar siempre con balances de energía. Vamos a comparar qué energías tenemos en el instante inicial y qué energías tenemos en el instante final. Va a haber transformaciones entre el instante final y el inicial. La energía no se crea ni se destruye, sino que siempre se va transformando de una forma a otra. Hay algunas formas de energía que son menos utilizables, pero en definitiva siempre se transforman. Si nosotros analizamos
el instante inicial, si la parte de arriba del esquema, dijimos que este bloque de masa m tiene una energía cinética asociada a su velocidad que trae antes de hacer contacto con el resorte, ¿no? Entonces, hagamos un balance entre el instante 1, el estado 1 y el estado 2 en realidad, y qué analizo, qué energías tengo, ¿no? Como el bloque se desplaza en dirección horizontal sobre el mismo plano, nosotros podríamos decir que este es nuestro nivel de referencia, este es el nivel de referencia respecto al cual vamos a medir las alturas, que es el mismo que este, nada más que en el estado 2. Este es nuestro nivel de referencia, este es nuestro cero, respecto al cual vamos a medir nuestras alturas. Entonces, en el instante inicial yo tengo energía cinética, vamos a decir un medio, multiplicado por la masa, por la velocidad en el punto 1, al cuadrado, ¿no? Más, si me lo permiten, voy a anotar que tengo masa por la gravedad por la altura en el instante 1, más un medio de k por x al cuadrado, ¿no? Acá lo he anotado básicamente todas las formas de energía con las que vamos a trabajar. Bien, energía cinética sí tenemos, está asociada a la velocidad del cuerpo en el instante inicial. La altura, fíjense que la altura es cero, porque me estoy moviendo sobre el nivel de referencia. Por lo tanto, mi energía potencial gravitatoria es nula. No la coloco. ¿Tengo energía del resorte? No, porque me está diciendo que esa velocidad corresponde al bloque antes de hacer contacto con el resorte. Por lo tanto, ese resorte no está comprimido ni elongado, está en su estado natural. Entonces, esto también es cero. En definitiva, tengo energía cinética en el estado inicial. Bien, ahora, esa energía cinética se va a transformar ahora en lo que pasa en el estado, dependiendo de lo que pase en el estado final. Ese bloque, en el instante final, se va a detener, ¿no? Entonces, anotemos las energías que tenemos otra vez. Un medio de la masa por la velocidad que tengo en 2 al cuadrado, más la energía de potencia gravitatoria, que va a ser masa por gravedad por H2, más la energía de resorte, un medio de K por X al cuadrado, más el trabajo, ahora vamos a la T, de la fuerza de rozamiento. Bien, en el punto 2, ¿qué velocidad tengo? En el punto 2, el bloque comprime el resorte y queda en reposo. Por lo tanto, no tengo asociada energía cinética. Esto es cero. Energía potencial gravitatoria. Masa por gravedad por altura 2. Me estoy moviendo a lo largo del nivel de referencia. Por lo tanto, la altura es cero. Este término se me hace cero. ¿Tengo energía potencial elástica o energía resorte? Sí, porque ahora, en el estado 2, el resorte se comprimió una longitud de 4 metros, que es lo que analizamos al principio. Por lo tanto, hay una energía potencial elástica. Más el trabajo de rozamiento. ¿Existe trabajo de rozamiento? Sí, porque desde que hace contacto con el resorte hasta que se detiene, existe fricción entre la superficie de apoyo y el bloque. Es decir, que en definitiva, esa energía cinética inicial, un medio de la masa, por la velocidad 1 al cuadrado, se transforma en
energía potencial elástica o energía de resorte y se transforma en trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Mm? De esta ecuación del balance, yo lo que tengo que determinar es la velocidad del bloque antes de hacer contacto con el resorte, la velocidad 1. ¿Mm? Bien, entonces me va a quedar un medio multiplicado por la masa del bloque por la velocidad 1 al cuadrado y va a ser igual a un medio de K, constante del resorte, por la longitud que se comprimió al cuadrado, más el trabajo de rozamiento. Y el trabajo de rozamiento va a ser igual, el trabajo de rozamiento va a ser igual a la fuerza de rozamiento por la distancia. ¿Mm? El trabajo de rozamiento, como está apoyado también sobre una superficie horizontal, si planteamos la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y, como lo hicimos en el problema anterior, vamos a llegar que la fuerza de rozamiento va a ser igual a mu por la normal, multiplicada por la distancia, me da el trabajo. Entonces vamos a decir que el trabajo de rozamiento va a ser igual a mu por la normal. Pero la normal es igual al peso. ¿No? Lo repetimos nuevamente. Este es el cuerpo. A lo largo del eje Y no hay desplazamiento, no hay movimiento. Tengo el peso, tengo la normal. Entonces, la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y tiene que ser igual a cero, primera condición de equilibrio. ¿Mm? Entonces, la normal menos el peso tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, la normal es igual al peso. Entonces, la normal es igual a masa por gravedad. Exactamente lo que vimos en los problemas anteriores, ¿no? Entonces me queda mu, la normal, masa por gravedad, por la distancia, ¿no? Pero ¿qué distancia recorrió el cuerpo? Borro esto por acá, era modo de comentario. ¿Qué distancia recorrió el cuerpo? Y la misma que se comprimió el resorte. Entonces, en vez de decir D, podemos decir X, es exactamente la misma distancia. ¿Mm? En definitiva, me va a quedar que el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a mu por la masa del bloque, por la gravedad, por X, que es lo que se comprimió el resorte. Ahora sí, yo de esta ecuación conozco la masa, conozco la constante del resorte, conozco cuánto se comprimió el resorte, conozco el coeficiente de rozamiento, y lo demás son todos datos también. Puedo despejar B1. Entonces B1 va a ser igual a lo que tengo en el segundo miembro es un medio multiplicado por K por X al cuadrado más mu por la masa por gravedad por X, exactamente lo mismo que tenía en la ecuación anterior en el segundo miembro, pero ahora todo esto queda multiplicado por 2 porque este 2 que está dividiendo la velocidad 1 pasa multiplicando por 2. Esta masa que está multiplicando pasa dividiendo. Y nunca se olviden, si esto está al cuadrado, pasa al segundo miembro con la operación inversa como raíz cuadrada. Entonces ahí ya tengo la ecuación para calcular el valor de la velocidad que trae el bloque un instante antes de hacer contacto con el resorte. Hagamos el análisis de unidades. Tenemos en el numerador la K es Newton sobre metro. Por la distancia es metro cuadrado.
más la masa en kilogramos, la gravedad en metros sobre segundo cuadrado, y la distancia x en metros. Y en el denominador tenemos la masa en kilogramos, ¿no? Fíjense que en el numerador yo tengo este metro, con este metro se me va, con ese cuadrado se me va y me queda newton por metro, ¿no? Entonces me queda newton por metro más kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esto que está acá es newton, que multiplicado por metro me da joule. En definitiva me queda joule sobre kilogramo, pero no estoy diciendo nada con esto. Bueno, entonces sigo por acá. El joule es newton por metro y es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado multiplicado por metro. Esto es newton multiplicado por metro joule dividido kilogramo. Recuerden que esto, me estaba olvidando yo, está todo debajo de la raíz. Todo esto queda como raíz cuadrada. Entonces todo esto queda dentro de la raíz. Entonces, este kilogramo con este kilogramo se me va, y en definitiva me queda metro por metro, es metro cuadrado, sobre segundo cuadrado, raíz cuadrada. Y cuando aplico la raíz me queda metros sobre segundo. Un poquito largo, pero en definitiva llegamos a las unidades de la magnitud que estoy calculando. ¿Se entendió lo que hicimos? Emilio, hasta ahí entendiste. ¿Sería todo o una parte? Ok, todo. Bien, bien. Todo, bien, bien. Esta es una forma de resolverlo. Hay otra forma de resolverlo, que en definitiva llegamos a lo mismo. Y quería avisar, profe, que escribí también que tengo que retirar, tengo que salir de casa. Avisaba por la falta. Ok, Emilio, ok. Está bien, No hay disculpe. problema. No hay Hasta problema. luego. Hasta luego, gracias. Bueno, algo que quería comentarle, que ya podemos ir cerrando con el tema de trabajo y energía, que hay una fórmula general para el principio de conservación de la energía, que dice lo siguiente: la variación de la energía, cualquier tipo de energía, es igual a menos el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿No? Esta es la fórmula general. La variación de la energía es energía final menos energía inicial, que va a ser igual a menos el trabajo de rozamiento. Si acomodamos un poquito esto, se podría decir que de energía final, este trabajo de rozamiento lo paso al primer miembro, más, acostumbrado a usar la W, el trabajo de rozamiento va a ser igual, esta energía inicial la paso al otro miembro, energía inicial. Simplemente acomodo los términos. Entonces, me queda, en definitiva, que la energía que yo tengo en el estado inicial tiene que ser igual a la energía en el estado final más el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿no? Por ahí nos confundimos y decimos que el trabajo de la fuerza de rozamiento es negativo en el segundo miembro, ¿no? Pero ojo que esta fórmula, esta ecuación final, se deriva de este planteo inicial, ¿no? Entonces trabajamos
con el valor positivo de la fuerza de rozamiento, del trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces, con esta ecuación, hacemos un balance entre el estado inicial y el estado final, y yo si la analizo, llego a la conclusión de que la suma de las energías que tengo en el instante inicial tiene que ser igual a las energías que tengo en el estado final más el trabajo de rozamiento, porque hay una parte de esa energía inicial que se transforma en trabajo de rozamiento, ¿no? Entonces, para este problema, inicialmente, ¿qué tengo yo? Como sé que el resorte no está comprimido, el nivel de referencia coincide con la línea del movimiento, es decir, estamos a una altura cero. En el estado inicial yo tengo energía cinética solamente, un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Y en el estado final, ¿qué tengo? Y tengo la energía potencial del resorte, un medio de K por X al cuadrado, más el trabajo de rozamiento. Y el trabajo de rozamiento es fuerza de rozamiento por X. Es decir, que llegamos exactamente a la misma ecuación. Falta desglosar lo que significa o el equivalente de la fuerza de rozamiento, ¿no? Mu por la normal, masa por gravedad, ¿no? Pero en definitiva, llegamos al mismo resultado, ¿no? Siempre hagan un balance entre el estado inicial y el estado final. Estado inicial, ¿qué energías tengo? Y anoto. En el estado final, ¿qué energías tengo? ¿Hay rozamiento? Sí, no. Si no hay rozamiento, si no hay rozamiento, si no hay rozamiento, entonces este término en el segundo miembro se hace cero. Y en definitiva me queda que la energía inicial es igual a la energía final. Es decir, se simplifica mucho más el desarrollo, ¿no? Entonces analizo lo que tengo en el estado inicial, si tengo energía cinética, potencial, energía de resorte, y en el estado final, si tengo energía cinética, potencial de resorte. No hay trabajo de rozamiento. Estaríamos entonces. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieren preguntar? ¿No? Perfecto, Carlos. No, no hay, Eduardo. Solo me queda practicar. Ok. Eso es bien. Sobre los prácticos anteriores, ¿alguna duda o consulta? Bueno, Sergio, no sé si querés comentar algo. Ya vimos. Perdón. No, no, no. Bueno, simplemente, sí, bueno, si tienen alguna duda, consulta, recuerden, bueno, si no tienen ahora, tienen todavía mañana como para el miércoles del parcial. Ya un poco la metodología creo que ya la hemos puesto en práctica en 2 parciales, así que algún problema que nos diga que podamos repasar en el parcial, dice Faculago, Eduardo. Recuerden que entra la parte de movimiento circular y, bueno, lo que estuvimos viendo ahora. Bueno, de lo que estuvimos viendo ahora, los 4 son los 4 importantes para el parcial. Es muy probable que uno o dos de esos 4 parecidos entren en el parcial. Y de movimiento circular, por ejemplo, analicen cuidadosamente el último ejercicio del trabajo práctico de movimiento circular, el último ejercicio, y seguramente vamos a pedir algún desarrollo en el cual tengan que calcular velocidad angular o velocidad tangencial. Son todos muy parecidos, ¿no? Pero si comprenden el último, creo que los anteriores con los anteriores no van a tener problemas.
¿Va a hacer algo, Eduardo? No, no. Estamos esperando las consultas. Ah, no, porque te vi con el mouse ahí, no sé qué está. No, estoy viendo los problemas del práctico de movimiento circular, a ver cuál. Estaba mencionando el problema número 11. El problema número 11 es un problema interesante del práctico de movimiento circular. Y uno que otro, a ver. El problema número 5, el 3, son todos muy parecidos. Y de trabajo y energía, por supuesto, apunten a los 4 que desarrollamos ahora en la clase. ¿Estaremos listos, Sergio, si no hay más consultas? Bueno, entonces ya quedamos ya, cualquier duda que tengan para mandar hoy, esta noche, mañana, la mandan, miércoles de mañana, les respondemos. El miércoles a las 18 tenemos el parcial, la metodología es la misma, recuerden la primera media hora es para la evaluación teórica y después de ahí el que la quiere hacer la hace y si no comienza con el práctico, si no después de la media hora comienza con el práctico. ¿Sí? Son 3 horas. Con la misma metodología que hemos tenido en el primer parcial. Así que, bueno, mañana no hay clases, pero no importa, si tienen alguna duda la mandan, así que aprovechemos el día de mañana para avanzar en pasar la guía. Y quedamos a disposición de cualquier consulta. No sé, Eduardo, alguno o Pablo que están por ahí, si quieren. No, Yo ya tomé. creo que ya estamos listos. La metodología, como dijo Sergio, exactamente la misma. Pues ya creo que un poco la mayoría de los que están acá ya han experimentado la primera parte, así que creo que no tuvimos inconveniente, más o menos la tenemos, hemos acordado y funciona, así que no creo que haya problema. De todas maneras, siempre van a tener el apoyo, recuerden, por Meet, por Facebook, por WhatsApp, Gmail, la consulta, el contacto, eso van a tener las fórmulas, los problemas tipo ya lo planteó Eduardo. Y bueno, y el último esfuerzo, quedan un par de semanitas, la idea es que puedan liberarse rápidamente, el que aprueba mañana ya lo liberamos, así que el miércoles digo, así que hagamos el esfuercito a aquellos que ya han aprobado el primero, para ya quedan libres ya y pueden dedicarse a las otras asignaturas. Recuerden de administrar sus recursos, si por ahí están flojos en física y tienen más certeza en otra materia, bueno, aprueben la otra materia y física van al recuperatorio, digamos. No gasten, no salgan mal en todo. Dedíquense, si están muy jugados con los tiempos, dedíquense a una y después van viendo. Porque si se dedican mal en todas, van a salir mal. Entonces traten de centrarse su esfuerzo en la que están mejor y después van viendo las otras. Ok. Bueno. En definitiva, lo que queda desde ahora en adelante son todos parciales. Exactamente. Son todos los miércoles parciales, así que menos el último, que es un lunes, creo. Pero la idea es que nadie llegue ahí. Ok. Ok. Esperemos. Veremos. Bueno, chicos, gracias y nos vemos. Bueno, cualquier duda, recuerden, envíenla mañana, no hay problema, el miércoles a la mañana, si no a la tarde lo vemos. Y Eduardo, Pablo, saludos, nos vemos. Bueno, Sergio, nos vemos entonces. Saludos a todos, saludos.